La comarca de El Bierzo, en la provincia de León, una zona minera de las más importantes de España, donde existen múltiples minas de carbón con producciones muy importantes, tanto en cantidad como en calidad. Las imágenes que se contemplan corresponden a las minas de Cabo Alles y Villaseca y a sus instalaciones de transporte de carbón desde Bocamina al cargadero del ferrocarril que posteriormente lo transportará a Ponferrada, donde se encuentran las instalaciones de lavado y clasificado y desde donde se distribuye a los lugares de consumo. La explotación de estas minas data del año 1918. Dada la gran importancia de la producción y la apreciada calidad de los carbones que de ellas se obtienen, se planteó el problema de su transporte para su salida de las minas y su distribución posterior, lo cual dio lugar a la necesidad de que en los primeros meses del año 1918, la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, propietaria del coto carbonífero de Villablino, acometiera el proyecto y la ejecución de un ferrocarril que enlazara Villablino con Ponferrada, con una longitud total de 64 kilómetros, realizándose la obra en un plazo récord de 10 meses y medio, dando comienzo la misma el 25 de julio de 1918. La vía tiene un ancho de 1000 milímetros, llamada en el argot ferroviario métrica, y evidentemente la tracción fue a base de locomotoras de vapor, la cual perdura en el momento actual, siendo este ferrocarril de Ponferrada a Villablino el único con tracción vapor que queda en circulación en España. En su ya citado recorrido de 64 kilómetros, la vía salva un desnivel de 452 metros entre Ponferrada, a 511 metros, y Villablino, cuya cota es de 963 metros sobre el nivel del mar, discurriendo a través de pintorescos paisajes junto al cauce del río Sil en más de la mitad de su recorrido. Estas imágenes muestran la carga del carbón sobre los vagones tolva del ferrocarril y las maniobras previas de los trenes en vacío para su formación y colocación bajo las instalaciones de carga.
Un tren en vacío se dirige, siguiendo el curso del Sil, hacia el cargadero de carbón de la zona minera. Villablino, cuya panorámica y estación pueden observarse, es el final de la línea principal del ferrocarril de Ponferrada. De este punto parten dos ramales hacia las instalaciones de carga de las minas de Cabo Alles y Villaseca, con 9 y 15 kilómetros de longitud cada uno de ellos. Este túnel, por el que hace su aparición una de las circulaciones en sentido descendente, tiene una longitud de 2.800 metros y queda en parte bajo el nivel de las aguas del pantano colindante, denominado de las Rozas. En muchos tramos la vía discurre paralela y al mismo nivel de la carretera de Ponferrada a Villablino. Un tren, a plena carga, se dirige hacia las instalaciones de lavado y clasificado de Ponferrada.
Otro, en sentido contrario, y después de haberse cruzado con el anterior en la estación de Toreno, con material vacío, sube hacia la zona minera de Villablino. Así, hasta un total de 40 circulaciones diarias que, todas siempre con tracción vapor, transportarán de 4 a 6.000 toneladas de carbón cada día, habiéndose llegado en algunas ocasiones a la cifra de 7.500. Vemos la entrada de un tren con material vacío en la estación de Cuevas del Sil, en pleno cauce del río Sil, por el cual discurre ya la vía hasta Villablino, por paisajes tan bonitos y pintorescos como pueden contemplarse en estas secuencias. Este tren, cargado con 400 toneladas, se aproxima ya a Ponferrada y se dispone a entrar en las instalaciones de descarga de la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada.
Estas secuencias muestran la descarga de los vagones tolva. Con un martillo vibrador, se actúa sobre los laterales de los vagones para que la carga se desprenda y caiga por la parte inferior de las tolvas a un depósito desde el que, por cintas transportadoras, es llevado a los lavaderos. Esta es una pequeña estación experimental de lavado de carbones para ensayo de estas técnicas, que luego se llevarán a la práctica según los tipos de carbón y la proporción y clase de sus impurezas en las instalaciones ya de tipo industrial, cuyas panorámicas y detalles se pueden contemplar en estas secuencias. Una vez lavado el carbón y desprovisto de sus impurezas y cuerpos extraños, por cintas transportadoras se envía a las instalaciones de clasificación y desde estas a las de carga en los vagones, ya de ancho normal, de Renfe, que los distribuirá a las zonas de consumo. La Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada dispone también de 4 locomotoras de ancho normal. Una de ellas es esta, la número 51, cuya misión es la de movilizar por el interior de las instalaciones de carga a los vagones de Renfe para colocarlos bajo las tolvas y su traslado posterior a los apartaderos de la red nacional en la estación de Ponferrada. Estas escenas muestran las tolvas de carga de antracitas. La locomotora número 8, denominada Ponferrada, del tipo 131 y fabricada por la casa Baldwin de Estados Unidos, tiene por misión las maniobras en el complejo descarga-lavado, así como la del mismo tipo número 6, denominada Landaluce, que traslada un tren ya descargado en las instalaciones contempladas anteriormente a la estación de Ponferrada, desde donde partirá nuevamente para la zona minera de Villablino.
Estas secuencias muestran el depósito de máquinas del ferrocarril Ponferrada-Villablino, ubicado en la zona de la estación de Ponferrada. Son en total 22 locomotoras de vapor las que han integrado el parque de tracción de este ferrocarril. Pero en el momento actual son solo 21 las que están prestando servicio. Todas ellas son de los tipos 131, 130 y 030, y su fabricación fue hecha entre los años 1918 y 1956 en que Macosa de Valencia entregó las números 15 y 16. Anteriormente, en el año 1950, la casa Krauss de Múnich entregó las que ostentan los números 13 y 14. Las locomotoras 1 al 10 del tipo 131 son de procedencia norteamericana, de la casa Baldwin, y las números 11, 12 y 17 al 20 están construidas por la casa Krauss de Múnich. Sus pesos en servicio oscilan entre las 40 y las 60 toneladas, y las velocidades máximas que alcanzan no son superiores a los 40 km/h. La número 31 es una máquina en apariencia similar a las otras Krauss-Enger números 11 al 19, pero con la variante de llevar la garita del tender. Esta máquina es semejante a las Krauss, Davis y Macosa de la serie 11 al 19, pero sin recalentador de vapor y con alguna de sus dimensiones más reducidas. Fue construida en el año 1913 por la casa alemana Maffei y es actualmente la máquina más antigua del Ponferrada-Villablino. Con el fin de lograr la mayor economía en los gastos de mantenimiento de este ferrocarril, la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada mantiene una serie de instalaciones a tal fin, una de las cuales es la que pueden observar en estos planos y en la que se lleva a cabo el acondicionamiento de las traviesas, capítulo muy importante en los gastos de conservación de la vía. Otra instalación de gran importancia es la de los talleres generales, en donde se reparan íntegramente las locomotoras y en donde se funden y mecanizan la totalidad de las piezas que es preciso reponer en las mismas, ya que es imposible su adquisición en el mercado, dada la gran antigüedad de las locomotoras, por una parte, y por no existir ya prácticamente la tracción a vapor, razones ambas que imposibilitan el obtener repuestos de las casas que las fabricaron en su día. Y no menos importante, y sí muy curioso e interesante, es el llamado taller de modelos, donde gracias al celo, interés, técnica y excelente preparación profesional de un grupo de artesanos, se construyen en madera con una extraordinaria perfección los modelos de las piezas a su tamaño natural, que servirán de base para los moldes de la fundición y su posterior mecanización.
Con el funcionamiento de estas instalaciones, el ferrocarril Ponferrada-Villablino cubre todas sus necesidades de mantenimiento y funcionamiento y puede considerarse como totalmente autónomo al respecto, al valerse por sus propios medios en todos los aspectos. Reparadas y puestas a punto las locomotoras en el depósito con la colaboración de los talleres e instalaciones antes contempladas, inician ya sus movimientos para entrar en servicio y salir con los respectivos trenes hacia la zona minera de Villablino. La número 22, pequeña locomotora tender de 2 ejes, fabricada en el año 1903 por la casa alemana Frendestein de Breslau, especializada en material de Decauville, fue una de las primitivas locomotoras de este ferrocarril y no demasiado efectiva para el servicio de línea. Estos son los coches de viajeros que integran el tren correo que circula diariamente para uso público. Esta estación terminal de Ponferrada es la base de partida de unas 20 circulaciones que cada día, con material vacío, marchan hacia Villablino para luego regresar ya cargadas de carbón, con un total que oscila entre las 4 a las 6.000 toneladas diarias. En el mes de julio del año 1918, se otorgó por el Estado a la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada la necesaria concesión oficial para la construcción y explotación de un ferrocarril de vía estrecha entre Ponferrada y Villablino, por un plazo de 50 años prorrogables,
y con la condición de que, en lugar de ser solamente carbonífero y de uso privado, fuese también un ferrocarril de servicio general y uso público, razón por la cual circularon desde su puesta en servicio trenes para el transporte de viajeros y mercancías diversas. De dichos trenes, en el momento actual perdura la circulación de uno solo, al que se denomina el Correo, que hace el servicio de viajeros y mercancías en régimen de facturación, entre las estaciones de Ponferrada y Villablino, comparada en todas las estaciones y apeaderos de la línea, en número de 16. Arranca el ferrocarril del pueblo de Ponferrada, cuya estación terminal se contempla en estos planos. Estos coches de viajeros fueron construidos entre los años 1918 y 1925 por la empresa antecesora de la hoy Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín y pueden considerarse como un modelo de conservación y limpieza. Obsérvese el interior de este coche de tercera. Otro de segunda clase. Y los departamentos de primera. Tras la maniobra de acoplamiento de la máquina, la número 31, construida por la Casa Maffei de Múnich en el año 1913, el tren abandona a las 12:15 la estación de Ponferrada en su diaria marcha a Villablino. Entre las estaciones de San Andrés de Montejo y Cubillos, tiene la línea una de las pendientes más fuertes, del orden de 15 milésimas.
Pardillos del Sil, en el kilómetro 14, es una estación de importancia en la línea porque en ella se ordenan las circulaciones cargadas de carbón que alimentan la central térmica de Compostilla Segunda, con un consumo diario del orden de 3.000 toneladas, a la que se transportan por un ramal de 2 kilómetros. Estos 3 túneles se construyeron posteriormente como consecuencia del desvío de la línea con respecto a su primitivo trazado, que hubo de realizarse con motivo de la construcción del pantano de Bárcena, cuyas panorámicas presentan estas secuencias. Al fondo puede observarse el antiguo trazado de la vía y el puente metálico que salvaba, a un nivel muy inferior, el río Sil, y que hoy queda cubierto por las aguas cuando las mismas alcanzan su nivel medio en el pantano. Dos importantes viaductos salvan la cola del pantano y dan paso al ferrocarril al discurrir hacia otra estación, Toreno, en el kilómetro 25 de la línea. Continúa el trazado, siempre por la orilla izquierda del río Sil,
Y el tren llega al poblado de Matarrosas, en el kilómetro 33, en cuya estación efectúa la locomotora la toma de agua. Pasa el convoy por los cargaderos de Minas de Fabero, a los que también prestó servicio de transporte de sus carbones en épocas anteriores. Se encuentra en el kilómetro 37 de la línea. Pasada la estación de Páramo del Sil, el tren cruza la carretera y discurre paralelo y en el mismo plano de la misma entre los kilómetros 38 al 41 del recorrido, hasta el apeadero de Corbón del Sil. A partir de este lugar, el paisaje presenta una gran belleza, como puede observarse en el entorno de la estación de Palacios del Sil, que presenta estas imágenes y que se encuentra ubicada en el kilómetro 51. A la salida de la estación, se pasa ya a la orilla derecha por un puente metálico sobre el río Sil, de 2 tramos de 20 metros cada uno. Posteriormente, en el kilómetro 52, vuelve la vía a la orilla izquierda pasando por otro puente de 42 metros de longitud.
En la estación de Cuevas del Sil, una circulación en vacío, allí detenida en su marcha a Villablino para su carga en las minas de Cabo Ayes y Villaseca, da paso al tren Correo, que por su mayor velocidad tiene siempre preferencia de paso. Se cuenta que en una ocasión, hace ya algunos años, una luz de nieve cerca de Villablino hizo descarrilar el tren que era arrastrado por esta máquina, la número 31, que cayó al río Sil. Tuvo que ser rescatada con no pocos esfuerzos y dificultades, y luego desmontada y reparada totalmente en el taller de la compañía en Ponferrada. Entre la estación de Cuevas del Sil y Villablino, en el kilómetro 56, se cruza otra vez el río Sil mediante un puente de 4 tramos metálicos de 20 metros cada uno. Poco después, la vía penetra en el más largo túnel de la línea, de 2.850 metros de longitud, que salva el vaso del pantano de las Rozas por debajo del nivel de sus aguas. Este túnel tiene una notable pendiente de cerca de 20 milésimas, lo que da lugar a que su entrada esté a nivel de la cota más baja de las aguas y la salida a la altura del nivel superior de las mismas. A la salida del túnel, para salvar la cola del mismo pantano, el tren cruza un puente metálico de celosía de 2 tramos de 20 metros, llegando, tras un corto recorrido, al final del trayecto, la estación de Villablino. Desde su origen hasta el final de la línea en Villablino, se ascienden 450 metros, sin que en toda la línea haya ninguna contrapendiente y sin que la inclinación máxima de las rasantes supere las 20 milésimas. A las 4 menos cuarto de la tarde, el tren Correo inicia el viaje de regreso a su terminal de Ponferrada. La vía discurre siempre, en la mitad de su recorrido aproximadamente, por el valle del río Sil, a muy pocos metros de altura sobre el fondo de su cauce y a través de unos muy bellos y pintorescos paisajes que nada tienen que envidiar a los más bonitos e interesantes del mundo, y de los que son una leve muestra los que presentan estas secuencias que pueden contemplar.
En su caminar descendente, el tren correo pasa nuevamente por Corbón del Sil, pudiéndose apreciar el total paralelismo de la carretera y el trazado de la vía a que antes hacíamos alusión, y que van prácticamente en el mismo plano. El tren, en su viaje de regreso, pasa nuevamente sobre el viaducto del pantano de Bárcena, del cual estas imágenes muestran otra agradable panorámica. Y por fin, a las 6 de la tarde, el tren correo efectúa su entrada en la estación terminal de Ponferrada. Es el propósito de este documental el poder transmitir y hacer vivir el gran sabor ferroviario que produce esta reliquia del ferrocarril, que es el Ponferrada-Villablino, único existente en nuestro país con tracción vapor-carbón y que sobrevive gracias al espíritu, celo, entusiasmo y gran vocación del personal que lo cuida y atiende.